En este video veremos entonces el principio de funcionamiento del sistema de visión humano, es decir, cómo los ojos en combinación con el cerebro y las redes neuronales de nuestro cerebro son capaces de interpretar la información presente en las imágenes. Esto va a resultar súper importante para entender precisamente de dónde vienen estas redes convolucionales, pues en últimas lo que tratan es de imitar algunos elementos de ese sistema de visión humano. Pero antes de comenzar los invito a visitar la Academia Online de Codificando Bits, en donde encontrarán cursos de formación en ciencia de datos, machine learning y deep learning, y a los cuales podrán acceder por una suscripción mensual de tan solo $10. Y ahora sí, comencemos. Comencemos entonces hablando primero de cómo funciona la corteza visual, es decir, qué es lo que ocurre internamente allá en nuestro cerebro cuando nosotros estamos observando una imagen. Y este funcionamiento fue descrito por dos médicos, David Hubel y Thorsten Wiesel, por allá en el 58 y en el 59, y de hecho ellos ganaron el premio Nobel por este descubrimiento en el año 81. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros observamos una imagen, pues esa imagen o diferentes porciones de esa imagen generan una excitación en los sensores que tienen nuestros ojos, las células de nuestros ojos, encargadas precisamente de capturar esas intensidades, y esas células entonces generan una señal eléctrica que se va precisamente a la corteza visual, que está ubicada en la parte posterior del cerebro. ¿Qué fue lo que descubrieron estos señores David Hubel y Wiesel? Que digamos que tenemos entonces una red neuronal, una combinación de neuronas allá en nuestro cerebro que se especializan en analizar diferentes características de esa imagen que estamos observando. Entonces, un primer descubrimiento que desarrollaron estos dos médicos fue que realmente cada grupo de neuronas se enfoca en algo que ellos llamaron un campo receptivo local. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces las neuronas no miran en detalle o no hacen un barrido por cada uno de los elementos de la imagen, sino que se enfocan en pequeñas regiones, que se llaman precisamente campos receptivos locales. Entonces miran regiones de diferentes tamaños y extraen algunas características relevantes que nos permiten entonces reconocer el contenido de esas imágenes. Entonces cada uno de estos círculos se conoce precisamente como campo receptivo local. Bien, entonces la primera observación que ellos hicieron fue que diferentes neuronas de esa corteza visual se enfocaban en diferentes campos receptivos locales, es decir, analizaban no el detalle específico de cada imagen, sino una porción relativamente grande dentro de esa imagen y que muchos de esos campos se traslapan unos con otros. Bien, para tener, digamos, algún tipo de redundancia de información y poder entonces también relacionar las diferentes ubicaciones de los campos receptivos locales con el contenido de cada uno de ellos. Pero además de esos campos receptivos locales, encontraron una cosa bien interesante que va a resultar muy relevante para cuando hablemos de las redes convolucionales. Y es que se dieron cuenta que las neuronas de esta corteza visual, algunos grupos de esas neuronas simplemente reaccionaban a formas básicas, mientras que otras no. Entonces, por ejemplo, las primeras neuronas, es decir, las que primero recibían ese estímulo eléctrico proveniente de los ojos, por ejemplo, esas primeras neuronas eran capaces de detectar formas básicas dentro de la imagen, como líneas horizontales, verticales o diagonales, por ejemplo. Pero a medida que íbamos más profundo en esta red neuronal de la corteza visual, a medida que comenzábamos a ir más profundo, ya las neuronas que estaban más profundas eran capaces de combinar estas formas básicas en formas más complejas y de interpretar esa información. Entonces, por ejemplo, las neuronas de esta segunda capa, no estoy diciendo que la corteza visual tenga solo 3 capas, pero digamos que en este dibujo la segunda capa entonces ya sería capaz de, por ejemplo, procesar figuras geométricas o formas que combinen, digamos, varias de esas formas básicas. Ya formas un poco más complejas. Entonces, a medida que vamos más profundo todavía, en las capas más profundas, pues se combina la información de las capas anteriores, las formas básicas de las capas anteriores, en formas mucho más complejas, que en últimas lo que permiten es, por ejemplo, al cerebro determinar que ahí lo que tenemos es, digamos, o una casa o un árbol. Bien, y eso digamos que viene del mismo hecho de que las diferentes neuronas en las diferentes capas se van especializando
en diferentes formas geométricas, cada una con mayor complejidad a medida que vamos más profundo dentro de esa red neuronal de la corteza visual. Entonces, este principio de los campos receptivos locales, de procesar, digamos, la imagen por regiones y de extraer la información relevante de esa imagen o de esas porciones que se están procesando en diferentes niveles de complejidad, esos dos principios son los que se aprovechan, digamos, en la teoría de lo que son las redes convolucionales que veremos más adelante. Y acá entonces les voy a mostrar el panorama de cómo ha sido esa evolución. Entonces todo comenzó precisamente con ese descubrimiento de Hubble y Wiesel por allá en el 58 y 59 de cómo nuestro cerebro interpreta las imágenes, y de ahí entonces allá en el año 81 Fukushima desarrolló una primera arquitectura que se llamaba el neurocognitrón, que fue la base de lo que actualmente se conocen como las redes convolucionales. Entonces realmente las redes convolucionales fueron planteadas por allá en el año 81, en ese momento se llamaban neurocognitrones. Luego cambian el nombre, actualmente se llaman redes convolucionales porque internamente hay una operación que veremos más adelante, que es la esencia de todo el funcionamiento de las redes, que se llama precisamente la convolución, pero en su momento la llamaron neurocognitrón. Ahí siguieron habiendo desarrollos y en el año 98 ya se crea una primera red convolucional que en ese momento se llamó LeNet, que fue desarrollada por Jean LeCun, es un investigador francés que es uno de los padres, digamos, del Deep Learning precisamente. Y este nombre LeNet, pues el Le viene precisamente del apellido, LeCun, y Net, pues de red, precisamente. Y la idea de esta red, entonces esta red creada en el 98 fue la primera red convolucional. Y la idea de esta red, como veremos más adelante porque la analizaremos en detalle, porque esta sentó todas las bases de lo que en adelante y en la actualidad son muchas de las redes neuronales que se usan en diferentes aplicaciones, en su momento fue usada para reconocer dígitos, es decir, números, en cheques de banco. Entonces se tenían imágenes de cheques bancarios y se quería automatizar el proceso. Entonces lo que se buscaba era un sistema que capturara la imagen y que fuera capaz de reconocer dentro de la imagen, en la porción donde está el monto por el cual se hizo el cheque, conocer cuáles eran los dígitos que estaban ahí incluidos. Y como los cheques se escriben a mano y cada persona tiene un tipo de letra, una caligrafía diferente, pues se requería un sistema robusto que fuera capaz de extraer esa información de la imagen. Entonces tomar la porción numérica de ese cheque y convertir eso en una secuencia de números interpretados allá por el computador. Entonces para eso se usó una red convolucional, que la veremos más en detalle adelante. Y esto, como les decía, sentó las bases de todas las redes convolucionales y ya desde el año 2012, recuerden que acá hubo lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, del deep learning, porque no se tenían en este periodo de tiempo, no se contaba con datos suficientes. Entonces se tenía, digamos, el planteamiento teórico de cómo podrían funcionar estos modelos de redes convolucionales, pero no se contaba con imágenes suficientes, lo suficientemente numerosas para entrenar esos modelos y ponerlos a prueba. Pero ya en 2012 comenzaron a surgir entonces, con ese boom de la cantidad de datos y la capacidad de procesamiento, pues comenzaron a surgir diferentes arquitecturas que también las veremos más adelante. Por ejemplo, ya son AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, son diferentes arquitecturas de redes convolucionales, pero todas tienen un ancestro común que es precisamente esta red LeNet creada en el año 1998. Bien, en el siguiente video entonces vamos a ver por qué el tratamiento de imágenes o el procesamiento de imágenes, es decir, lograr que un computador sea capaz de interpretar y extraer información relevante de una imagen, resulta siendo una tarea tan complicada. Y también veremos por qué las redes neuronales no son la arquitectura más adecuada para este tipo de procesamiento.